Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuaremos con el programa de este séptimo Congreso Internacional de Ultrasonido. En esta ocasión, con la presentación de algunos casos a través de ultrasonido, casos interesantes que discutiremos durante los próximos minutos. ¿Cuáles son los objetivos de hacer esta presentación? Bueno, la primera, la intervención de nosotros como imagenólogos, como un servicio interconsultante de los demás servicios tratantes, promover el apego a las rutinas de exploración, reconocer, una vez que estamos haciendo las exploraciones, cuáles son los hallazgos anormales, integrar las posibilidades diagnósticas y finalmente emitir una posibilidad diagnóstica con toda la información que podemos ir teniendo. En los análisis de casos, que es una participación multidisciplinaria, el imagenólogo juega un papel importante en varios de estos puntos, en la identificación de datos relevantes, planteamiento del problema, búsqueda de información adicional, búsqueda y propuesta de posibles soluciones, toma de decisiones y formulación de recomendaciones y justificación en base con los fundamentos teóricos. Una vez que hemos analizado las características o los hallazgos de los casos que vamos a revisar, lo ideal es organizar, comparar, estructurar, enlazar y finalmente hacer mapas mentales para poder coadyuvar en el manejo de los casos que estamos identificando. El primer caso es un paciente masculino de 18 años de edad. El antecedente más importante es haber tenido trombosis venosa profunda del miembro pélvico derecho unos meses previos a esta exploración y es enviado por la alteración de pruebas de funcionamiento hepático, por lo que el clínico sospecha que hay algún problema en el eje esplenoportal. Iniciaremos por la rutina de exploración abdominal y finalmente veremos el eje esplenoportal. En la rutina de exploración abdominal, lo que estamos identificando en esta imagen en escala de grises en tiempo real es la glándula hepática. Vemos el hígado de forma, tamaño, situación normales. La ecogenicidad está discretamente disminuida de manera homogénea. No hay lesiones ocupantes de espacio. Vemos algunas estructuras vasculares. Sin embargo, lo que llama la atención es a nivel de la vesícula biliar. Esta es de diámetros normales, el diámetro transversal era menor a los 30 milímetros. Lo que más llama la atención es el engrosamiento de la pared de la vesícula, que además presenta un halo de edema. En el acercamiento para poder visualizar mejor las estructuras de la vesícula, confirmamos que el interior es totalmente anecoico, no hay patología intravesicular. Sin embargo, corroboramos el aumento de grosor de la pared vesicular y es cada vez más evidente el halo de edema, sobre todo en la pared anterior. Hacemos un acercamiento para poder tener la confirmación de este engrosamiento de la pared vesicular sin alterar los diámetros de la vesícula. Aquí se identifica perfectamente bien el halo de edema y el engrosamiento de la pared que rebasa los 6 milímetros de diámetro. Cuando tenemos causas de engrosamiento vesicular, hay que tener dos consideraciones. Puede ser por causas intrínsecas o puede ser por causas extrínsecas. Las intrínsecas, como dijimos, ya las descartamos, puesto que no hay ninguna alteración que pueda ser observada en el interior de la vesícula. Entonces, la causa de engrosamiento de la pared vesicular en este caso es una causa de origen extrínseco. Aquí hay que considerar que son múltiples las etiologías que pueden dar engrosamiento de la pared vesicular con edema de la misma. Entre ellas, la hepatitis, pancreatitis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipoproteinemia, cirrosis, ascitis, obstrucción linfática, ausencia de ayuno, etcétera. En este caso en especial, todo va enfocado a que el parénquima hepático presenta un proceso inflamatorio agudo en relación a hepatitis, sin descartar alguna otra causa.
En relación a las estructuras vasculares, ya que el paciente era candidato a la sospecha de un problema de oclusión vascular, estamos identificando lo que corresponde a las venas suprahepáticas, que morfológicamente son normales. Aquí también podemos ver la vena porta sin alteraciones. El flujo con la toma de muestra en el interior de la vena suprahepática es un flujo totalmente de características normales, no hay alteraciones, se encuentra permeable y no tiene ninguna alteración en cuanto a el aspecto hemodinámico de las venas suprahepáticas. Ahora veremos lo que corresponde a la vena porta. La vemos de calibre normal, su diámetro mayor fue de 12 milímetros. La ecogenicidad es homogénea en cuanto al color. El flujo es totalmente hepatopeto, no tiene alteraciones para pensar en hipertensión portal. El flujo es en barra, tiene sus escotaduras y demostramos que se encuentra permeable en todo su trayecto. Por lo tanto, descartamos en este momento hasta este nivel que pueda tener una trombosis portal. Seguimos con la exploración, como les decía, todo es la misma rutina y siempre siguiendo el mismo orden para no dejar alguna zona sin explorar. A nivel de epigastrio estamos viendo lo que corresponde al páncreas, ya que tenemos que visualizar la porta y la vena esplénica, las cuales en escala de grises no muestran alteraciones. Sin embargo, en este corte en especial nos llama la atención varias imágenes hipoecogénicas, redondeadas, algunas ovoideas, algunas de estas hacia la porción inferior del retroperitoneo. Sin embargo, el páncreas y las estructuras vasculares a este nivel no muestran alteraciones. El vaso se encuentra aumentado de longitud, teniendo 13.76 centímetros, lo que nos habla de esplenomegalia. Como nos llamó la atención de manera muy importante las imágenes en la zona peripancreática y retroperitoneal, retomamos esta zona para la exploración por ultrasonido y sin duda alguna, ya enfocándonos precisamente a esa zona, podemos observar múltiples imágenes ovoideas hipoecoicas que tienden a confluir, son francamente retroperitoneales y que condicionan a compresión extrínseca de las estructuras vasculares. Vemos cómo son múltiples, tienden a confluir. Sin duda alguna estamos ante la presencia de crecimientos ganglionares múltiples de localización retroperitoneal. Continuamos con la exploración y cada vez se puede identificar con mayor definición gran cantidad de ganglios aumentados de tamaño, algunos que tienden a confluir. Aquí estamos viendo la gran cantidad de ganglios que tienden a formar una masa de gran tamaño de localización retroperitoneal. Y hacia la porción inferior del retroperitoneo podemos definir con mayor claridad una serie de ganglios crecidos hipoecoicos, tienden a confluir, tienden a ser de mayor tamaño, mejor definición y prácticamente abarcan desde la parte superior hasta la porción distal e inferior del retroperitoneo. Estas adenomegalias tienden a ser hipoecoicas de gran tamaño, tienden a confluir y desplazan las estructuras vasculares. Hay que resumir hasta este momento cuáles son los hallazgos más importantes en este caso en especial. Tenemos cambios inflamatorios hepáticos manifestados por el engrosamiento de la pared vesicular, el edema de la pared vesicular y la disminución de la ecogenicidad del hígado. Tenemos los vasos permeables, tanto las suprahepáticas como la vena porta, lo que hace que descartemos totalmente que esté ante un evento de obstrucción o trombosis portal. Tiene esplenomegalia y el dato que más nos ha llamado la atención hasta este momento son las adenomegalias retroperitoneales múltiples que tienden a confluir. No hay que olvidar que es un joven, es un hombre de 18 años de edad que tuvo el antecedente de una trombosis venosa profunda, más las adenomegalias nos hacen pensar en un proceso probablemente paraneoplásico. En ese momento le preguntamos al paciente si tenía palpablemente alguna alteración a nivel testicular y estas son las imágenes que obtuvimos.
El testículo derecho es de forma, tamaño, situación normales, de ecogenicidad es homogénea y no presenta ninguna alteración en su interior. Sin embargo, el testículo izquierdo está incrementado en el tamaño de una manera muy importante. El parénquima está sustituido totalmente por esta masa. Es una tumoración de bordes mal definidos en la parte lateral y posterior. Tiene calcificaciones múltiples, tiene zonas de necrosis. Hay pérdida de la separación entre planos superficiales y profundos. Está totalmente alterada la arquitectura del testículo izquierdo. Exploramos con mayor definición esta estructura anatómica y vean, el parénquima está totalmente sustituido por una tumoración que no respeta los planos ni superficiales ni profundos, es totalmente heterogénea, es sólida, tiene áreas de necrosis central debido al crecimiento rápido de esta tumoración. Vean cómo no respeta los planos, está generando cierta invasión a las estructuras anatómicas posteriores. Con el color tiene múltiples vasos, son vasos anómalos que no tienen la dicotomía habitual y volvemos a los hallazgos que le he comentado, es la sustitución del parénquima testicular por una tumoración sólida de bordes mal definidos, con áreas de necrosis central, con falta de delimitación de algunas de las regiones y estos vasos que son totalmente anómalos. Con esto integramos, partiendo de algo que se pensaba que era una trombosis portal, a integrar un diagnóstico de un tumor testicular, en donde recordemos que el 95% de los tumores testiculares se originan en las células germinales, 5% son del estroma gonadal. Los tumores de células germinales del testículo son tumores más frecuentes entre los 15 y 35 años de edad. Este joven tiene 18 años de edad. Ocupa el 2% de todas las neoplasias. Según la Organización Mundial de la Salud, los tumores germinales se dividen en dos grandes grupos, seminomas y no seminomas, en donde el 50% de los tumores son seminomas puros. Recordemos que este joven tenía la presencia de metástasis ganglionares, además del síndrome paraneoplásico con la trombosis venosa profunda. El siguiente caso es una paciente femenina de 78 años de edad, con dolor y aumento de volumen de ambos miembros pélvicos. En un momento dado, cuando empezó con el aumento de volumen por el edema y el dolor en los miembros pélvicos, se le hizo el diagnóstico, alguien comentó que era una trombosis venosa, por lo que la anticoagularon. Sin embargo, ante la duda del comportamiento clínico, es enviada para una segunda opinión. En el rastreo inicial, como les he comentado, siempre siguiendo la misma rutina a nivel del miembro pélvico derecho, estamos viendo las estructuras venosas, la femoral común con la safena, llamando la atención, primero está totalmente anecoica, pero llama la atención estas estructuras hipoecoicas bien definidas, algunas ovoideas, otras de mayor tamaño, que condicionan cierto grado de compresión extrínseca a nivel de la región inguinal. Hacemos la compresión como se debe de hacer siempre en corte transversal para ver que no haya una trombosis aguda y prácticamente se pierde la estructura venosa, lo que habla de que es una vena de características normales sin tener trombosis en ese momento. Pero, como les he comentado, llama mucho la atención la presencia de estas imágenes hipoecoicas, algunas redondas, otras ovoideas, predominantemente hipoecogénicas con algunas zonas de mayor ecogenicidad. Algunas tienden a confluir y deforman un poquito la estructura anatómica en la región inguinal. A la colocación de color, demostramos en el Doppler duplex que efectivamente hay permeabilidad del sistema venoso, no hay trombosis, por lo menos en esta situación, y nada más la presencia de estas adenomegalias de mayor tamaño, de alteración ecográfica. Continuamos siguiendo la región inguinal y la parte superior del muslo y podemos observar
características de estas imágenes muy similares a las observadas en la región inguinal, estas con un centro todavía de menor ecogenicidad, más hipoecogénicas, de mayor tamaño, con vasos de características anómalas, tienen las porciones periféricas más ecogénicas y en la parte central es totalmente hipoecoico. En los cortes transversales de estas estructuras, continuando con la región a nivel del muslo, vean en la parte del ilio unos vasos de gran calibre amputados en la porción distal y estas imágenes de los ganglios presentan hipervascularidad. Haciendo el rastreo, continuando con este eje, vean las características, es un conglomerado de estas imágenes ovoideas, algunas redondas, hipoecogénicas, que tienen gran cantidad de vasos en su interior, pero vasos que algunos de ellos nos llaman la atención por ser vasos de características anómalas. Vean, esta es una imagen de una lesión de mayor tamaño, ovoidea, bien definida, sin embargo, en el interior modifica las ecogenicidades. Son ecogenicidades predominantemente hipoecogénicas, el gran calibre de los vasos y la amputación de algunos de estos vasos que no siguen la estructura anatómica de la vascularidad de algunas estructuras como son las que estamos identificando. Se confirma el edema importante de tejidos blandos que presenta la paciente. Y aquí podemos ver nuevamente la gran cantidad de estas lesiones hipoecogénicas con algunas áreas más sólidas, predominantemente hipoecoicas, mal definidas en el interior, bien definidas hacia la parte externa, y en un barrido extendido podemos ver cómo está conformado por gran cantidad de lesiones, todas de características muy similares, que lo que están generando es edema de tejidos blandos y compresión extrínseca de las estructuras venosas. Hasta este momento hemos descartado hasta ese nivel la trombosis venosa profunda y una vez que hemos observado esas imágenes hipoecoicas, corresponden a presencia de adenomegalias, en donde les estudiamos el tamaño, la morfología, los contornos, las características del ilio, la ecogenicidad, la localización y la vascularidad de estos mismos. Cuando hemos hecho el análisis de estos conglomerados ganglionares y la ausencia de trombosis venosa, debemos considerar que podemos estar ante un proceso inflamatorio, ante un proceso neoplásico secundario o ante un proceso linfoproliferativo tipo linfoma. Ante esta morfología y comportamiento hemodinámico de los ganglios, descartamos el proceso inflamatorio y continuamos con dos posibles diagnósticos de origen tumoral. Hacemos el rastreo del miembro pélvico contralateral, esto es a nivel de la región inguinal izquierda, en donde observamos nuevamente estas imágenes ovoideas hipoecogénicas, algunas de ellas con tendencia a la confluencia, el contenido predominantemente hipoecoico heterogéneo, con algunas áreas de mayor ecogenicidad en la porción externa, en la parte más posterior y superior de estas imágenes ovoideas que condicionan compresión extrínseca de las estructuras vasculares. Sin embargo, nuevamente descartamos que se trate de una trombosis venosa. El hecho, analizando estas imágenes, tiene adenomegalias bien delimitadas, con ecogenicidad disminuida de manera difusa, con presencia de vascularidad incrementada y los conglomerados han sido de crecimiento rápido, por lo que seguimos pensando en que pueda tratarse de un proceso linfoproliferativo, por lo que continuamos la exploración de esta paciente. Revisamos a nivel abdominal y lo que estamos identificando son múltiples
ganglios, múltiples adenomegalias hipoecogénicas que tienden a localizarse hacia la región retroperitoneal, hacen conglomerados que no permiten la definición de cada uno de ellos. Sin embargo, la suma hace la imagen de una gran tumoración hacia retroperitoneo. Aquí los rastreos un poco de un nivel más hacia epigastrio. Vemos la gran cantidad de estas imágenes nuevamente hipoecoicas, de bordes bien definidos, de contenido disminuido de ecogenicidad, es heterogénea y que tienden a confluir conformando una tumoración manifestada básicamente por este conglomerado ganglionar. Podemos identificar nuevamente hacia el retroperitoneo múltiples ganglios con las mismas características. Cuando hacemos las diferentes reconstrucciones, observamos que estos conglomerados ganglionares tienden a confluir conservando la misma ecogenicidad disminuida, los bordes bien definidos hacia la parte externa, con este hilio que presenta gran cantidad de vasos que en su extremo distal no presentan dicotomía normal, están amputados, presenta gran cantidad de vasos, tanto arteriales como venosos, algunos con alteraciones de la hemodinamia. Todos estos ganglios presentan gran vascularidad interna. Como les comento, cuando hacemos el rastreo un poco más definido, podemos identificar que se trata de múltiples lesiones, todas ellas de origen ganglionar, que al estar fusionadas generan el efecto como si fuera una gran masa. Como parte del protocolo, para terminar de integrar esta patología, la paciente refiere que se le había hecho el diagnóstico de unos lipomas cervicales. Revisamos las cadenas ganglionares en ambos lados del cuello y las imágenes son prácticamente idénticas a las que pudimos ver en las regiones inguinales y hacia la porción abdominal. Son estas imágenes hipoecogénicas, de contenido más anecogénico con áreas sólidas, bien definidas en la parte externa, totalmente hipoecoicas en la parte central, que condicionan compresión extrínseca de los vasos, y del lado contralateral parecería una imagen en espejo de múltiples ganglios de gran tamaño, de un crecimiento rápido, y aquí podemos ver algunas de ellas incluso con necrosis central debido al crecimiento tan rápido y la falta de vascularidad a esa velocidad. Con todo esto, la paciente que originalmente iba para un control de una trombosis venosa, posterior a los hallazgos de las adenomegalias prácticamente en todo el cuerpo, el diagnóstico definitivo de esta paciente, un linfoma no Hodgkin. Recordar que es frecuente después de los 50 años de edad, es de predominio nodal, el 70-90% es de inmunofenotipo B, y pusimos de manera muy resumida los diferentes estadios, en donde dependiendo de las regiones de la afección, ya sea de un mismo lado, supra o infradiafragmáticas, podemos hacer su etapificación. El siguiente caso es una paciente femenina, joven, con una lesión cutánea y estaba programada para una biopsia pensando que por el tinte violáceo pudiera tratarse de una neoplasia a nivel de la piel, por lo que fue enviada para confirmar o descartar este diagnóstico. Estamos viendo estas imágenes con transductores de alta resolución con 18 MHz, en donde confirmamos que existe un aumento de volumen. Sin embargo, este aumento de volumen está dado por estas imágenes anecoicas, algunas serpentiformes, otras ovoideas, otras que tienden a estar cercanas a las estructuras tendinosas, otras prácticamente a nivel muscular, que sí deforman la piel. Hacemos una reconstrucción, un análisis un poco más profundo, y vemos que todas estas lesiones son de características similares, pero la extensión es
casi a 1 centímetro de profundidad y varios centímetros de longitud, ya que al estar revisando las partes superiores e inferiores, identificamos lesiones de características muy similares que distan mucho de ser una lesión exclusivamente a nivel cutáneo. En este barrido extendido podemos ver cómo la lesión abarca varios centímetros, todas muestran las mismas características, el aumento de volumen muy fino en la región donde existe esta imagen anecoica tubular en algunos sitios, ovoidea en otros sitios, y múltiples lesiones similares a diferentes profundidades. Cuando colocamos el color, por supuesto que todas y cada una de esas estructuras están compuestas por vasos, algunos arteriales, otros venosos, pero ven la gran cantidad de vasos y no es una lesión localizada hacia la parte superior, no es una lesión tan superficial como se sospechaba clínicamente, sino que tiene extensión de estos vasos que tienen una morfología y trayectos totalmente anómalos, que presentan estructuras vasculares de gran calibre. Aquí vemos cómo tienden a confluir, algunos con áreas de turbulencia, otros son vasos muy pequeños que son los que se encuentran prácticamente deformando la superficie de la piel. Entre más hacemos la extensión, podemos ver que estas estructuras vasculares se localizan a 1 milímetro de la piel, pero la extensión es prácticamente casi a 13 milímetros de profundidad, algunas de estas manejando velocidades elevadas, ya que presentan múltiples áreas en donde existe turbulencia de estos vasos. Esta es la imagen inicial, el aumento de volumen de tejidos blandos, estas lesiones que a la hora de colocar el color se confirma, todas son estructuras vasculares que van desde la piel hasta casi 1,5 centímetros de profundidad y de extensión de varios centímetros. En la reconstrucción tridimensional podemos ver que estos son vasos superficiales que generan la alteración y el tinte violáceo, pero lo más importante y el papel más importante, vale la pena la redundancia, del imagenólogo es hablar de la extensión, localización y hemodinámica de estas estructuras para evitar las complicaciones en caso de la decisión de someter a cirugía a esta paciente. Estas alteraciones están relacionadas con una angiodisplasia. Recordar que es una anomalía congénita de vasos sanguíneos de localización variable con polimorfismo estructural. Puede afectar a limitados componentes vasculares como capilares, arteriolas, vénulas, hasta grandes vasos. Es muy importante hacer el diagnóstico, delimitar la localización, extensión y el componente hemodinámico de estos. El siguiente caso es un masculino de 37 años de edad con aumento de volumen y temperatura focal en ambos muslos, reportando una lesión palpable en el tercio superior del muslo derecho. Al revisar con transductores de alta frecuencia, nos llama la atención que efectivamente hay aumento de volumen, está elevada la parte que corresponde a la piel y esto es secundario a la presencia de múltiples lesiones. En este caso vemos una lesión hipoecogénica mal definida, predominantemente hipoecoica con algunas zonas de necrosis que generan edema de tejidos blandos, comprimen y desplazan las estructuras musculares y tendinosas. Hacemos un acercamiento de alguna de estas lesiones y observen cómo está elevado lo que corresponde al aumento de volumen de la piel. Algunas de estas lesiones que aparentemente están bien definidas en la parte superior y lateral, hacia la parte posterior pierde la relación que guarda con las estructuras musculares y en algunos sitios está buscando cómo canalizarse hacia la piel. Este contenido anecogénico está tratando de buscar dónde poder drenarse al exterior, generando el edema importante de tejidos blandos, pero no era una lesión única. Cuando hicimos la exploración de todo el muslo, podemos identificar que son múltiples estas lesiones en diferentes
comportamientos ecográficos, algunas son totalmente hipoecoicas y que están condicionando alteración tanto muscular como tendinosa. Son múltiples, son incontables. Estas, algunas presentan calcificaciones, algunas son pequeñas calcificaciones que se observan, alteran totalmente la anatomía, distorsionan la arquitectura muscular. Vean, tienden algunas a confluir con otras. Son múltiples lesiones en diferentes planos y les comento, alteran totalmente la arquitectura de tanto muscular como desde la piel hasta los tejidos profundos. En este barrido extendido podemos ver que hay varias lesiones en diferentes etapas de organización. Aquí vemos algunas que son totalmente sólidas, otras que tienden ya a buscar cómo tener un drenaje ya sea hacia la parte posterior, como en este sitio en donde está buscando cómo drenarse hacia la piel y probablemente el salir material, en este caso podría ser purulento, pero vean aquí cómo ya se alteró francamente lo que corresponde a la piel y tejido celular subcutáneo. Ponemos también a nivel del otro muslo el ultrasonido también de alta resolución. Identificamos el edema importante de tejidos blandos. Vemos estructuras en diferentes etapas de organización, son múltiples, son ovoideas, algunas están bien definidas, otras no se encuentran bien definidas, y el incremento de la vascularidad, sobre todo rodeando estas estructuras. Vean cómo podemos identificar múltiples lesiones, son incontables. Aquí vemos una lesión más superficial, en este sitio una más profunda con calcificaciones, algunas ovoideas, otras redondas, pero todas con este patrón inflamatorio vascular perilesional. En los sitios donde busca cómo hacer un drenaje, estamos viendo cómo se pierde el plano del tejido celular subcutáneo. Aquí estamos observando cómo casi está a punto de drenarse hacia la piel, la cantidad de vasos que están irrigando estas lesiones y cómo busca la manera de liberarse ya sea hacia la parte inferior, pero en este caso prácticamente está contactando con la piel en relación a búsqueda del sitio de drenaje de esa lesión. Hacemos el acercamiento de este tipo de lesiones y vean, son lesiones sólidas, algunas ovoideas, con tendencia a la licuefacción en el interior por este material, así como calcificaciones múltiples, algunas más pequeñas, otras de mayor tamaño, a mayor profundidad. En este barrido extendido podemos ver cómo altera todos los planos, desde el tejido celular subcutáneo, la alteración a nivel de la grasa, alteración a nivel muscular, viendo lesiones de diferentes tamaños y en diferentes etapas de organización. Ninguna de estas se encuentra de forma bien definida. Este paciente fue sometido a la cirugía debido a la cantidad de lesiones y que empezaban a drenarse, y el diagnóstico quirúrgico patológico de estas lesiones se trató de cisticercosis múltiple en diferentes estadios. El siguiente caso es una paciente femenina con aumento de volumen de la cara lateral derecha del cuello. Comentamos que todo aumento de volumen debe de iniciarse la exploración con ultrasonido. Estamos confirmando que la cara lateral y superior del cuello está alterada por la presencia de una tumoración sólida hipoecogénica de bordes bien definidos de prácticamente 5 centímetros por 4. Cuando colocamos el color nos llama la atención que no modifica la bifurcación carotídea. Cuando hacemos el corte longitudinal, observen, se ve esta lesión hipoecogénica de bordes perfectamente definidos con algunas áreas hipoecoicas en el interior que comprime y desplaza las estructuras vasculares en la región alta del cuello, que tiene gran cantidad de vasos centrales. Es el comportamiento de una tumoración sólida, bien definida, hipervascular, y que está comprimiendo de manera extrínseca, en este caso, la carótida externa.
Vemos otro acercamiento en donde está la estructura vascular desplazada y la gran irrigación que tiene esta tumoración, es una tumoración bien definida. Cuando hacemos aumentamos la profundidad para ver con precisión las características de la lesión. Es una lesión que se confirma, es una lesión hipervascular. Vemos la carótida externa, parcialmente la interna, no la podemos delimitar con precisión, pero confirmamos que es una lesión hipervascular localizada en la cara lateral del cuello. Sin embargo, lo que llama la atención es que no está separando la bifurcación carotídea y la vascularidad se extiende desde la base del cuello hasta la parte más distal en el nacimiento casi de la carótida común. Tiene gran cantidad de vasos. La tumoración se observa desde la parte alta hasta la parte inferior, ya que por la morfología que veíamos podía corresponder con un tumor de cuerpo carotídeo. Sin embargo, siempre el tumor de cuerpo carotídeo abre, desplaza las estructuras de la bifurcación, las separa y ahí se puede identificar el nacimiento de la lesión. En este caso, no fue un tumor de cuerpo carotídeo, el comportamiento es muy similar, pero siempre hay que buscar esos pequeños detalles. En este caso, el diagnóstico fue un schwannoma o neurilemoma, que son tumores de origen neuroectodérmico compuesto por células de Schwann diferenciadas. Aparecen generalmente entre la cuarta y sexta década de la vida, son poco frecuentes y la manifestación es, como lo tenía la paciente, masas laterocervicales asintomáticas de lento crecimiento. El siguiente caso, paciente masculino de 73 años de edad con masa pulsátil abdominal y dolor súbito en miembro pélvico derecho. Hacemos el rastreo de la rutina de la exploración de la aorta. Estamos viendo que posterior, más o menos a nivel de la mesentérica superior, la aorta muestra dilatación, está midiendo 34 milímetros prácticamente. En el corte longitudinal confirmamos que tiene dilatación en el sitio y posteriormente recupera el calibre. Exactamente aquí estamos viendo el nacimiento de la mesentérica. Hay una pequeña imagen que cuando la vemos en tiempo real tiene ese movimiento. Es una estructura que se localiza en la parte posterior y en tiempo real estamos viendo cómo tiene ese flapeo que finalmente pudimos concluir que era el sitio donde estaba embolizando y esa era la razón del dolor tan importante a nivel de la porción distal del miembro pélvico. En teoría, cuando nos piden la exploración de la aorta, terminamos la exploración una vez que ya diagnosticamos el aneurisma, confirmamos que no tiene trombo, que no está complicado y que el calibre del resto de la aorta es de características normales en cuanto a diámetros, tiene cambios por arteriosclerosis y la bifurcación a nivel de las ilíacas no muestra alteraciones. En este caso, continuamos la exploración hacia la parte inferior, esto es hacia la femoral, y lo que observamos fue un gran aumento de volumen en la región femoral derecha, con esta lesión hipoecogénica de bordes bien definidos, anecoica en la parte anterior, con un trombo en la parte posterior, que en el barrido extendido mide casi 15 centímetros con trombo anterior, trombo posterior y el centro totalmente anecoico. Cuando colocamos el color, confirmamos que se trata de una estructura vascular que delimita perfectamente bien el trombo de la pared posterior, un mini trombo en la pared anterior, pero totalmente vascular en relación a un aneurisma de la arteria femoral derecha. Aquí observen cómo es una estructura vascular, es una estructura que mide prácticamente 14 centímetros, totalmente vascular y localizada a nivel de la femoral. Con color podemos nuevamente delimitar con precisión lo que corresponde con el trombo, no está complicado, no está roto.
Podemos medir lo que corresponde a la luz, lo que corresponde al calibre total y de esto lo que está relacionado con el trombo hacia la pared posterior y sin duda alguna, bueno, cuando lo vemos en tiempo real, es un gran aneurisma de la arteria femoral. Finalmente, el diagnóstico fue aneurisma de aorta abdominal y de arteria femoral derecha. Presentó embolización distal y por esa razón confirmamos la causa del dolor intenso y es un paciente con cambios, sin duda alguna, por arteriosclerosis. Siguiente caso, paciente femenina de 58 años de edad, posoperada de carcinoma de tiroides. Presenta aumento de volumen en la cara lateral del cuello con sospecha de metástasis ganglionares. Hacemos nuestra rutina, siempre empezamos en la parte central para ubicar la relación de estructuras vasculares con tiroides. En teoría, esta paciente tenía tiroidectomía total y lo que estamos identificando es que en el lecho quirúrgico se identifica lesión o tejido tiroideo de características sólidas con falta de delimitación del borde superior, con una extensión hacia la región que anatómicamente correspondería con el istmo. Aquí podemos ver cómo ha perdido los planos superficiales, algunos profundos, y este tipo de tejido sólido, cuando colocamos el color, está totalmente hipervascular en relación a tejido tumoral. Esto es una recidiva o remanente tumoral del carcinoma que previamente había sido operado. Y haciendo la exploración de los grandes vasos, podemos observar a nivel de la bifurcación carotidia esta tumoración hipoecogénica de bordes bien definidos, con algunas imágenes anecoicas en el interior relacionadas con probables vasos. Separa lo que corresponde a la bifurcación, que es lo que comentamos hace unos momentos, se encuentra totalmente en la bifurcación carotidia, es una tumoración hipervascular de gran cantidad de vasos, predominantemente de la carótida externa, siempre, como les comentaba, revisando que se localiza a nivel de la bifurcación carotidia y en este caso, además del tejido tumoral residual o recidiva del tumor tiroideo, se trató de un tumor de cuerpo carotídeo que recordemos que son neoplasias benignas, son paragangliomas extraadrenales, son hipervasculares y la irrigación predominantemente es por la carótida externa. Paciente masculino con diagnóstico de trombosis venosa profunda y manejo con anticoagulantes. Posterior a esto presenta aumento de volumen y dolor intenso en el miembro pélvico. Estamos observando, si lo vemos en tiempo real, podemos presuponer que a lo mejor estas imágenes ecogénicas en el trayecto venoso podrían tratarse de trombos. Cuando lo vemos con definición, con nitidez y lo observamos, vemos que no es un trombo, es una estasis venosa muy importante. Aquí estamos viendo cómo circula. En este otro caso, en esta otra imagen, vemos perfectamente bien cómo avanza el flujo, es una estasis muy severa. No es que se trate de algún trombo de origen venoso. Sí tiene edema, se confirma el edema de tejidos blandos en todo el miembro pélvico. Vemos las imágenes hipoecogénicas lineales que corresponden con el edema severo y este paciente presentaba también edema más profundo y en la imagen de barrido extendido confirmamos la gran cantidad de edema, la extensión del edema es muy severa y es secundaria a la formación de un hematoma. Eso es una zona hipoecogénica de bordes bien definidos en la parte posterior, mal definidos en la parte superior, con ecogenicidad interna y esto relacionado a un hematoma sin tener trombosis venosa demostrada con los estudios. Nuevamente, el edema de tejidos blandos,
el hematoma con el contenido ecogénico por la fibrina. Aquí vemos la extensión, que son prácticamente 16 centímetros del hematoma, que condiciona compresión extrínseca de los vasos, el edema, y el acercamiento nos permite definir con precisión el contenido ecogénico en relación a la fibrina. En el corte transversal se define perfectamente bien este hematoma y la compresión extrínseca de los vasos venosos en ese sitio. Aquí la confirmación en tanto arterial como venosa, no hay problema vascular, y la extensión de este hematoma de gran dimensión que genera edema de tejidos blandos y la compresión extrínseca de las estructuras vasculares. Siguiente caso es una paciente femenina con antecedentes de ataque de isquemia transitoria con estudios aparentemente normales. Hacemos el estudio carotidio y, como hemos estado comentando, siempre hay que tratar de verlo hasta las porciones más distales. Estamos viendo la carótida común, la bifurcación, aquí está la carótida externa, la carótida interna a varios centímetros de su nacimiento. Efectivamente aquí no muestra ningún problema. Cuando hacemos la revisión lo más alto posible, observamos que la carótida interna hace un bucle totalmente cerrado y angulado, y esta es la razón por la cual la paciente tenía ataques de isquemia transitoria. Aquí podemos ver que si lo hacemos en la porción más alta, hace un bucle, hace una angulación muy severa con áreas de turbulencia y alteración hemodinámica. Al aumentar la profundidad y manejar la frecuencia de repetición de pulsos, podemos identificar este bucle que puede condicionar en cualquier momento nuevamente alteraciones, ya que estamos viendo en esta imagen compuesta como la velocidad previa es de 50 centímetros sobre segundo y en el sitio del bucle rebasa 150 centímetros sobre segundo, lo que traduce la alteración clínica con la cual se manifestaba la paciente. Paciente masculino de 65 años de edad con alteración de pruebas de funcionamiento hepático y sangrado del tubo digestivo. La primera imagen como protocolo de revisión del abdomen, vemos hígado totalmente disminuido de tamaño, de contornos lobulados, nodulares, la ecogenicidad incrementada, con estas imágenes anecoicas en el interior que nos hablan de estructuras vasculares. Cuando colocamos el Doppler, efectivamente presenta circulación portal, anastomosis y circulación colateral que generalmente hacen derivaciones espontáneas hacia el área renal. Vean todos estos vasos de circulación anómala. Cuando hacemos el acercamiento, hay estructuras vasculares suprahepáticas y portales intrahepáticas y estos grandes vasos con circulación colateral, muy importante, con alteraciones hemodinámicas por zonas de turbulencia manifestadas por este conglomerado de vasos hacia la región posterior. En el cuadrante inferior derecho tenía estas imágenes tubulares, sin movimiento, anecoicas, serpentiformes, que en un momento dado podría pasar como asas paréticas. Colocamos el color y, por supuesto, son grandes vasos, es una circulación colateral de grandes vasos con velocidades incrementadas, secundarios a la circulación colateral por la cirrosis hepática. Vean, son grandes vasos con diferentes velocidades y estas localizadas prácticamente a nivel de la fosa ilíaca. Vean, es un conglomerado de grandes vasos con diferentes velocidades, algunas de ellas da la impresión de estar manejando velocidades muy altas por la cantidad de mosaicos que se observan. Todo esto localizado en la fosa ilíaca derecha, donde tomamos la velocidad, son vasos de flujo muy alto, predominantemente venosos, pero con velocidades muy altas, lo que implica mucho riesgo para este tipo de pacientes.
A nivel de la pared abdominal también presentaba estas imágenes serpentiformes en relación a circulación colateral de la pared abdominal. Todo esto secundario a cirrosis hepática, hipertensión portal con circulación colateral, derivaciones espontáneas, esplenorrenales y hacia tubo digestivo, lo que condicionaba que la paciente tuviera episodios de sangrado de tubo digestivo. Paciente masculino con tumoración en cara lateral y de cuello, con diagnóstico de glomus carotidio. Ante duda por cirujano vascular, se realiza el estudio. Identificamos efectivamente masas en la cara lateral del cuello, son masas hipoecoicas de bordes bien definidos, son múltiples, aquí podemos ver por lo menos 3 lesiones, pero están por encima de la bifurcación carotidia, que ya nos traduciría que va en contra de la definición de un tumor de cuerpo carotidio. Observen con qué facilidad se puede ver la carótida común, la externa, la interna, y las lesiones, si bien están a nivel de la bifurcación carotidia, están externas a esta bifurcación. Son lesiones hipoecogénicas, bien definidas con centro casi anecoico, son múltiples que tienden a confluir, que tienen gran cantidad de vasos, son vasos anómalos, pero nuevamente no se encuentran separando la bifurcación carotidia, son múltiples adenomegalias lo que está generando esta pseudodiagnóstico de globus carotidio. Fueron adenomegalias cervicales por un linfoma de Hodgkin y se descartó el tumor de cuerpo carotidio que el cirujano vascular sospechaba que efectivamente no se trataba de un globus carotidio. Paciente femenina de 58 años con aumento de volumen abdominal, dolor en región en ambas fosas ilíacas y presentaba disnea de grandes esfuerzos. En el rastreo abdominal vemos la presencia de ascitis, líquido libre en la cavidad abdominal. El hígado se encuentra aumentado de tamaño, muy ecogénico por una esteatosis hepática muy importante. Todavía alcanzamos a ver las estructuras vasculares, vemos la vesícula sin alteraciones y llama la atención desde esta imagen varias lesiones hipoecogénicas que tienden a confluir y una lesión de mayor tamaño, igual conformada por esta serie de imágenes ovoideas. Hacia la región más inferior vemos estructuras vasculares y nuevamente estas imágenes hipoecogénicas en este sitio tendiendo a tener conglomerados con diferentes tamaños, con diferentes morfologías, tanto redondos como ovoideos, y que abarcan prácticamente la totalidad del abdomen. El riñón del lado derecho sin alteraciones y confirmamos la gran cantidad de líquido libre. Es un líquido que tiene ecos internos, lo que nos habla de que puede tener o sangrado, cuerpos formes en ese sitio o células tumorales por la cantidad de ecos en el interior de este líquido. El vaso se encuentra aumentado de tamaño, mide 12.16 centímetros. Y hacia la región infraumbilical observamos una gran tumoración sólida, lobulada, de ecogenicidad heterogénea, con algunos componentes hipoecoicos, pero predominantemente sólida, que llama la atención que hacia la región del peritoneo tiene imágenes tumorales parecidas a esta gran tumoración, a modo de implantes tumorales a nivel peritoneal, que tiene gran cantidad de vasos, que abarca prácticamente 18 o 20 centímetros. Y lo que más llama la atención es que en muchos sitios en donde localizamos el líquido, esta citis, hay implantes de características neoplásicas hacia nivel peritoneal. Vean estos implantes, estas lesiones de características muy similares a la lesión mayor que se encuentran adheridos hacia el peritoneo, son implantes tumorales. Aquí vemos de diferentes tamaños, la gran tumoración, vemos uno de los ovarios y también la presencia de adenomegalias
y el líquido libre en cavidad abdominal, una lesión hipervascularizada con vasos anómalos, con pérdida de la dicotomía y alteración morfológica y hemodinámica, la tumoración de gran tamaño con adenomegalias y lo que podría ser parte del ovario contralateral. En este caso, un carcinoma de ovario. Recordar que el carcinoma epitelial abarca el 80-90% de los tumores malignos de ovario. La edad promedio de presentación es a los 63 años. Inicialmente, los síntomas son inespecíficos. En etapa avanzada, el síntoma primordial es la distensión abdominal, el dolor, síntomas urinarios o gastrointestinales. El marcador tumoral del CA125 se eleva y dependiendo del estadio de diagnóstico, que puede ir del 1 al 4 con las subvariantes, será el pronóstico de este tumor. Después de haber revisado estos casos, es a modo de conclusión y recordar lo importante de la enseñanza en el entorno clínico. La enseñanza en el entorno clínico es una tarea exigente, compleja y a menudo frustrante. Es una tarea que muchos médicos asumen sin preparación adecuada. Los roles de los profesores en medicina se resumen en proveedor de información, en aquel que es un modelo a seguir, aquel que es un facilitador, un asesor y aquellos que se encargan de planificar los cursos o creadores de material de recurso. Antes de terminar, les extiendo la más cordial invitación al próximo evento de la Sociedad Médica de Imagenología, el 26º Congreso de Integración en Imagenología, 10º curso monográfico de mama, el 18ª Reunión Nacional de Imágenes Seccionales y Resonancia Magnética, que se llevará a cabo en el mes de noviembre del 17 al 19 en este mismo año. Esperamos sus comentarios, espero que haya sido de su agrado y esta es mi última presentación. Les agradezco a todos ustedes su atención. Muchas gracias.